Muy buenos días, bienvenidos una vez más a la materia de diseño y administración de bases de datos de la carrera de informática de la Universidad Mayor de San Andrés. Lo que vamos a hacer el día de hoy es vamos a continuar con la unidad 5 que está relacionada a SQL y vamos a empezar con un resumen del SQL. Partiendo de los tres elementos que habíamos visto que componen a SQL, el lenguaje de consultas estructurado, que era el lenguaje de definición de datos DDL y el lenguaje de manipulación de datos DML, y el otro, el lenguaje de seguridad relacionado a la seguridad de los datos que tenía SQL. Vamos a aprender con el lenguaje de definición de datos a crear, modificar tablas e índices. Para ello, no vamos a necesitar instalar ningún gestor de bases de datos relacional que pueda haber. El documento está preparado para que funcione en el estándar SQL, tanto para SQL Server, con algunas observaciones para MySQL y Oracle, y vamos a utilizar para hacer la prueba un sitio y que se puede visualizar incluso desde su celular, que se llama mycompiler.io. mycompiler.io es este sitio. Con él ustedes pueden eh, editar, compilar y ejecutar código de diferentes lenguajes de programación, de Node.js, Python, Ruby, Go, C, C Sharp, Java, ¿no? C++, C Sharp, TypeScript, PHP, Bash, Lua, R, Fortran, Erlang. Y también podemos trabajar con SQL y MySQL y MongoDB. SQL para bases de datos relacionales, al igual que MySQL, y MongoDB para bases de datos no SQL o no relacionales. Y aquí tienen otros, ¿no? Que ustedes pueden utilizar, incluso eh, para probar código en Kotlin, para teléfonos, para la programación móvil. Entonces nosotros entramos a SQL. En SQL, en la versión de, de escritorio, no estoy muy seguro si en la versión móvil también, al lado de SQL, donde ustedes pueden cambiar con otro lenguaje de programación que ustedes quieran, ¿no es cierto? Eh, Tienen la versión del motor que se está usando, el motor de base de datos que está usando. Aquí lo que estamos usando es el SQLite 3, la versión 3.37.2. Esa es la versión que se está usando, ¿no? Del SQLite. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, mucha de la sintaxis eh, que nosotros vamos a ver, como les decía, funciona para la mayoría de los gestores de bases de datos relacionales, principalmente SQL Server, MySQL, Oracle, y vamos a hacer la prueba con SQLite. ¿Está bien? Entonces nosotros vamos a ver eso. Ahora, esto es lo que yo les decía. Vamos a entrar al sitio MyCompiler. Aquí está, todos los lenguajes de programación que les mencionaba. Cuando entramos a SQL, nos hemos entrado a otro, pero simplemente podemos switchar. Aquí está.
ahí está SQL, y al lado, si ustedes observan, tiene la versión, que es el SQLite 3, la versión 3.37.2, ¿sí? Que viene con algún ejemplo que lo vamos a utilizar. Entonces, para crear tablas, aquí ya vamos a aprender algunas cosas antes de verlo. Con estos dos guiones, menos menos, guión, ustedes pueden comentar. Se utiliza para hacer un comentario. Entonces tenemos un comentario que dice crear una tabla. Ese es un comentario. Luego utilizamos create table, que son las palabras reservadas, para crear una tabla. A continuación, el nombre de la tabla que nosotros queremos utilizar. Y las columnas, campos, ¿no? Que nosotros vamos a definir, atributos. Aquí se definen las columnas, los campos, los atributos que va a tener nuestra tabla, ¿no? Se pone tipo, que puede ser integer si va a ser entero, real si va a ser real, o texto. Y si es la clave primaria, se pone primary key. Podemos poner not null para indicarle que no va a recibir valores nulos, ¿no? En SQL Server, aquí tienen alguna idea para SQL Server, para crear una tabla, en MySQL, en Oracle, ¿de acuerdo? Y este es el que funciona en SQLite. Entonces, nos vamos a ir a MyCompiler y vamos a crear una sobre la que ya está, ¿no? Vean, aquí está el comentario, lo que les decía. Este es un comentario. Aquí vamos a poner crear tabla. Vamos a cambiar a crear tabla. Y vamos a crear una tabla que se va a denominar cliente. Vamos a poner crear tabla cliente. Estamos creando una tabla que sea cliente. Luego vamos a definir un ID de cliente, que va a ser de tipo entero y va a ser la clave primaria. Luego vamos a tener otra columna que le vamos a llamar primer nombre, que va a ser de tipo texto, que no va a permitir valores nulos. Y luego vamos a tener otra que diga apellido paterno, ya, que va a ser de tipo texto y que no va a permitir valores nulos. Entonces yo estoy creando la tabla cliente que va a tener tres atributos, tres campos, tres columnas. Y de cliente, primer nombre y el apellido paterno. Observen que para crear la tabla, los atributos, las columnas se van a encerrar entre paréntesis. Cada columna se va a separar entre comas y al final vamos a tener un punto y coma. ¿De acuerdo? Entonces, eso podemos hacer. Ahora, si quieren, solo para ver, por ejemplo, podemos comentar todo lo demás, como comentamos con doble guión. Más adelante vamos a ver cómo podemos comentar. Ok, para hacer correr en MyCompiler, particularmente para eso, ustedes presionan Control Enter o se van al botón de la derecha que dice Run. ¿No? Podemos presionar Control Enter, Run. Podemos guardar el script. Para guardar el script ustedes tendrían que registrarse y loguearse, ¿no es cierto? Podemos guardar el script.
¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos eso. Voy a hacer coser, control enter, y me sale la ejecución se ha completado con éxito, ¿no? Código de ejecución 0, 0 errores, eso significa. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una tabla. Ahora lo que queremos hacer es insertar datos. Vamos a insertar datos. Para insertar datos vamos a utilizar insert. Eso es lo siguiente que tenemos que ver. Eso estábamos viendo para crear. Para insertar valores, insertar datos, vamos a utilizar insert into, que me permite insertar en el nombre de la tabla los valores entre paréntesis para cada una de las columnas y punto y coma al final. En SQL Server no es necesario que se ponga punto y coma, pero si lo ponen igual va a funcionar. Acá en el SQLite que estamos usando sí nos pide que se utilice punto y coma. En algunos casos funciona, pero en la mayoría de los casos te pide el punto y coma al final, ¿ya? Entonces, donde los valores que se insertan deben coincidir con los declarados en la definición de la tabla, ¿no? Estos valores tienen que coincidir con el número de columnas que hemos declarado, con el tipo, si es número, texto, etc., ¿no? En SQL se puede insertar de esta manera. También vamos a ver que igual se puede hacer en... estas notas les va a servir para que prueben. La mayoría de los gestores de bases de datos relacionales comparten muchas de la sintaxis, así que probablemente muchas de las cosas que vean se va a poder utilizar en la mayoría de los gestores de bases de datos relacionales, ¿ya? Para borrar valores vamos a utilizar delete, from, where, ok. Y aquí vamos a tomar alguna consideración entre estos que estamos aprendiendo y estos de acá. Enseguida les voy a mostrar. Para borrar valores vamos a utilizar delete. Para actualizar valores, update, ¿no? Update set. Esto es lo que vamos a practicar ahorita. Entonces, nos vamos a volver a ir a nuestro compilador. Y aquí estamos diciendo, ¿no? Insertar en la tabla. Aquí vamos a cambiar clientes. A mí me gustaría mucho que si me están siguiendo desde su móvil, prueben desde el móvil. Desde el móvil también les permite que se ejecute el código, ¿de acuerdo? Entonces, para mí es muy importante que lo haga. Y aquí me dice insertar valores. ¿Qué valores? Para el ID cliente, 1. Para primer nombre, aquí lo vamos a poner, por ejemplo, Roberto. O podemos poner otro nombre, digamos Sara. Aquí para el apellido paterno podemos poner Dávila y punto y coma. ¿Cómo sé que se ha introducido algún valor? ¿Cómo puedo ver? Entonces aquí vamos a hacer las consultas. Para las consultas vamos a ver ya de manera a priori el primero, que es este. Seleccionar asterisco from clientes. ¿Qué quiere decir asterisco? Que seleccione todas las columnas de la tabla. Que muestre todas las columnas de la tabla clientes. Ahora, cuando me refiero a que muestre todas las columnas, todos los datos, ¿no?, que se encuentran almacenados en esas columnas de la tabla clientes. En este caso, debería mostrarme 1, Sara Dávila. ¿No es cierto? Entonces, igual, control enter, hacemos correr y ahí está. Aquí nos muestra la salida. 1, Sara Dávila. ¿No es cierto? Quiero insertar más valores.
Entonces puedo nuevamente poner insert into. Ahí tengo que decir que voy a insertar en la tabla clientes los valores 2. Aquí, por ejemplo, vamos a decir Ramiro. Y aquí el apellido podemos decir Sirpa. Si yo nuevamente hago la consulta, seleccione todos los valores que están en las columnas de la tabla clientes, tendría que mostrarme 1, Sara Dávila, 2, Ramiro Sirpa. Nuevamente hago la prueba. Control. Ahí está. Como ven, 1, Sara Dávila, 2, Ramiro Sirpa. ¿No es cierto? Sí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? Eso les va a permitir que ejecuten código SQL sin necesidad de tener instalado ningún gestor de bases de datos relacionales, con toda la implicancia que puede tener la instalación. Seguramente para la instalación de estos gestores de bases de datos relacionales utilizarán la línea de base de datos 272, donde harán las consultas, sus particularidades, ¿no? Nosotros estamos viendo de manera general. Ahora, ¿por qué se ha escogido SQLite? Ustedes se darán cuenta que para que funcione en la nube, para que funcione sobre Internet, tiene que ser un gestor de base de datos realmente liviano, ¿no? Que pueda funcionar. Ustedes van a ver que en este momento debe haber miles de personas utilizando esta plataforma y está funcionando en tiempo real sin ningún problema. Entonces, esa es la idea. Otra forma de insertar estos datos, no hacerlo uno por uno, sino insertar, podría decirse de golpe, varios valores, es utilizarlo de la siguiente manera. Vamos a ir probando cómo podemos utilizar nuestro gestor para insertar datos. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos insertar en la tabla clientes. Otra de las cosas que vamos a ver es la siguiente. Vamos a tratar, como ustedes ven, se puede ejecutar las instrucciones de SQL de diferentes maneras. Primero, SQL no es sensible a mayúsculas, minúsculas, no es case sensitive. ¿Qué quiere decir? Que va a funcionar si ustedes pongan en minúsculas o en mayúsculas como está. En segundo lugar, se puede escribir de varias formas, les decía, en varias líneas, ¿ya? Y con el número de espacios que ustedes quieran entre palabras. Eh, una de ellas es la que nosotros hemos visto aquí, ¿no? En una línea. Aquí estamos haciendo una instrucción en una línea y todo en mayúsculas. No las palabras clave en mayúsculas. Pero vean, yo voy a comentar esto y voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar minúsculas. Voy a decir insert into. Ahí estoy diciendo que se inserta en la tabla clientes. ¿De acuerdo? Y aquí le voy a decir los valores que yo quiero que se inserte. ¿Cierto? Sí, los valores. Ahora, para los valores yo puedo utilizar varias líneas. Bien, voy a poner. Ahora, como hemos dicho, podemos utilizar en varias líneas, no en una sola línea. Y para que se entienda mejor, cuando nosotros vayamos a hacer correcciones, tal vez es mejor tener esto así.
Aquí claramente decimos insertar en la tabla clientes y aquí voy a poner yo que se inserten valores, ¿no es cierto? Entonces yo voy a poner values, ¿ok? Y voy a poner entre paréntesis el valor que quiero que se inserte. Por ejemplo, este. Coma. Quiere decir que no ha acabado. Entonces puedo darle un poco de sangría a los espacios simplemente para que sea más fácil de mantener. Y puedo insertar otro valor. Puedo decir, por ejemplo, voy a insertar 3 Pablo, y podemos en lugar de poner el apellido Sirpa, podemos poner Pablo Jiménez. Ya está. Si voy a terminar de insertar valores, pongo punto y coma. Ahora presiono. Recuerden que esta instrucción siempre me va a mostrar todos los valores que están en las columnas de la tabla clientes. Entonces, control enter. Vean y me he insertado 1, Sara Dávila. 2, Ramiro Sirpa. 3, Pablo Jiménez. ¿Ven? Entonces, esta es otra forma de insertar. Aquí, por ejemplo, puedo poner, aquí vamos a poner coma. Aquí voy a insertar otro valor, digamos 4. Aquí voy a poner otro nombre, digamos Samuel Martínez. Samuel, coma, Martínez. Ya está. Control Enter. Aquí está. Entonces nosotros lo que hemos aprendido ahora es que podemos insertar valores de dos maneras. Línea por línea, como esto. Es decir, fila por fila, registro por registro, tupla por tupla. Y podemos hacerlo de esta manera. Luego, ¿qué más hemos aprendido? Hemos aprendido que SQL no es case sensitive, es decir, no diferencia mayúsculas o minúsculas. Por eso hemos puesto insert into, como ustedes observan, con mayúsculas, insert into con minúsculas. A veces cuando estamos escribiendo las sentencias es probable que necesitemos que estén de manera todo con minúscula para no estar perdiendo mucho tiempo, y funciona. También hemos visto que se puede escribir en varias líneas, en una sola línea. Aquí hemos escrito en una sola línea, pero estamos empezando a recomendar que es mejor escribirlo así, en varias líneas, porque es más fácil de leer y mantener. Porque claramente aquí dice insertar en la tabla clientes los siguientes valores, ¿no? Entonces probablemente es más sencillo de eh, mantener. Ahora, podemos nosotros, como hemos visto, borrar algún valor, ¿ya? Aquí vamos a adelantar también un poquito eh, una, alguna sintaxis para borrar valores. Aquí estamos diciendo, esto lo vamos a dejar así por el momento, estamos diciendo que voy a seleccionar todos los valores de las columnas de la tabla, from la tabla clientes. Eso significa seleccionar todas las columnas de la tabla clientes. Ahora voy a decir delete, voy a borrar. Ahí estoy diciendo que voy a borrar. ¿Qué voy a borrar? ¿No? ¿Qué voy a borrar? Voy a borrar
lo que habíamos mencionado de la tabla. Entonces voy a borrar de la tabla. Esa es la sintaxis que hemos visto que está acá. Borrar de la tabla alguna condición. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Delete from clientes where, y esa es la condición. Borrar, vamos a borrar una fila, una tupla de un registro de la tabla clientes, donde ahí tenemos que poner la condición, donde ID cliente, donde el ID del cliente sea igual a 1 o 3, ya está, donde el ID del cliente sea 3. Como hemos dicho, para que funcione esto, al final siempre tenemos que poner punto y coma. Eso le va a decir que este es el último, ¿no? Ok, y para ver que ha funcionado, vamos a copiar esto. Aquí abajo vamos a decir, seleccione todas las columnas de clientes. Y para ver, punto y coma. Entonces, este primer select, ¿qué debería mostrarme? Me debería mostrar todo esto. Todo esto. Y este segundo select, ¿qué debería mostrarme? Todo menos esta fila, ese registro, esa tupla que hemos eliminado. Ok, entonces, control enter. Aquí está. Miren, el primer select me está mostrando todo. 1, Sara Dávila, Ramiro Sirpa. 3, Pablo Jiménez. 4, Samuel Martín. Y el otro, luego, ¿qué hemos dicho? Que se borre de clientes, donde el ID del cliente sea 3. Y luego mostremos. Y aquí me está mostrando el segundo select. 1, Sara Dávila. 2, Ramiro Sirpa. 4, Samuel Martín. Recuerden, estamos aprendiendo a hacer además alguna consulta básica. Para hacer la consulta básica, nosotros estamos utilizando select. Select ya es parte del lenguaje de manipulación de datos, no de la parte del lenguaje de definición de datos, ¿no? Entonces, podemos actualizar algún valor, ¿no? Podemos actualizar algún valor. Para eso vamos a utilizar update. Entonces, aquí por ejemplo, podemos decir update. Aquí vamos a decir elimina filas. De acuerdo a una condición. Estamos practicando solamente eso. Aquí estamos seleccionando. Y aquí vamos a poner actualiza columna. Para actualizar columnas, nosotros utilizamos update, ¿no? Entonces, update viene el nombre de la tabla. Actualizar la tabla cliente, ¿no? Ahí lo que queremos es actualizar la tabla clientes. Y vamos a poner set la columna, digamos, primer nombre,
primer nombre. Vamos a poner la columna primer nombre. Igual a... Vamos a cambiar de la segunda. Entonces vamos a poner Roberto. No era Ramiro, había sido Roberto. Ok, pero tengo que decir la condición, ¿no? Entonces ahí vamos a poner where, donde, id cliente es igual a 2. Ahí está. Es igual a 2. ¿Ya? Y nuevamente vamos a hacer el select asterisco from clientes para ver. Entonces tenemos 3 select, ¿no? Para mostrar datos. Este primero va a mostrar todos los datos que hemos metido en la tabla. Del 1 al 4. Sara, Ramiro, Pablo, Samuel. Este segundo va a mostrar todos los datos menos el que hemos eliminado. Hemos eliminado el 3, Pablo Jiménez. Ese hemos eliminado. Luego, este último select va a mostrar que hemos actualizado el segundo. En lugar de Ramiro, va a mostrar Roberto. Para hacer la prueba, control enter. Ahí está. Ok. Aquí nos sale un pequeño error. Bien sencillo. Lo vamos a corregir enseguida. Aquí dice, el primer select está mostrando todos los que hemos leído. O sea, todos los que hemos introducido acá por primera vez. Luego, el segundo select está mostrando menos el que hemos eliminado. Hemos eliminado el que tiene ID 3. Este hemos eliminado. Y luego me sale error. Error. ¿Por qué? Porque aquí, al final no le hemos puesto punto y coma, ¿no? Entonces, a ver, control enter. Ahora sí, ven, les he dicho, en SQL Server no es necesario, pueden o no poner punto y coma. Sin embargo, ya en otros lenguajes de consulta de algún otro gestor de base de datos, es importante que se ponga el punto y coma, como en el SQLite, como en MySQL, ¿no? Y en Oracle. Como les decía, en el SQL Server pueden o no incluir, pero yo sugiero que nos acostumbremos a utilizar punto y coma incluido en el SQL Server, ¿no? Para que sea más fácil que vayamos utilizando todo, todos, ¿de acuerdo? Cuando por primera vez ha aparecido esta plataforma, se trabaja con SQL Server en lugar de SQLite. Ya con el transcurso de los años se ha ido cambiando a SQLite, justamente porque es más liviano, es un gestor de base de datos más liviano que se utiliza seguramente para aplicaciones móviles, para aplicaciones en la nube principalmente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas, preguntas? ¿Alguien? ¿Preguntas, preguntas? ¿Están vivos? Creo que no están vivos. A ver, vamos a ver si están vivos. Ariel, ¿está vivo? Ariel Alexis. A José Ariel sí, pero Ariel Alexis no.
Iván, ¿está vivo? No está vivo. Hugo Sergio, ¿está vivo? Tampoco está vivo. Caídos en acción. Sí, sí, licenciado. Ah, ya. Hugo Sergio. Denis. Buenos días, licenciado. Sí, estoy vivo. Vaya, más bien. Gutiérrez, Mamani, Rodrigo, Roberto. Hans, Rodrigo. Más bien. Marcelo. Sí, licenciado, buen día. Buen día, muy bien. Ya, está todo claro, ¿no es cierto? Espero que me estén siguiendo desde sus móviles o desde sus computadoras, porque esto es bien, bien facilito. ¿Ya? Ok, entonces con esto hemos visto algunas instrucciones, las más sencillas del lenguaje de definición de datos, DDL. Hemos creado una tabla, eh, hemos insertado valores, hemos borrado valores, hemos actualizado valores y podemos eliminar la tabla. Para eliminar la tabla vamos a utilizar drop table, que es lo último que nos faltaría y que no lo habíamos hecho porque no tiene mucho sentido, ¿no? Vamos a ver. Elimina la tabla. Entonces, para eso vamos a utilizar drop table clientes. Ahí está. Y para ver, como siempre hemos dicho, para ver que que esté funcionando todo, hacemos un select y que nos debería dar un error, que nos debería mostrar todo lo que nos está mostrando y al final debería darnos un error o algo porque no va a ver la tabla. A ver, control enter, tenemos, ahí está. Los primeros cuatro hemos llenado la tabla, hemos eliminado una fila de la tabla, hemos actualizado una columna, un valor de una columna de la tabla. Y luego me aparece aquí, por último hay que ponerle punto y coma, control enter, ahí está. Ahora sí, el error dice, error en la línea 30, no hay o no existe la tabla clientes. Quiere decir que hemos eliminado correctamente la tabla clientes, drop table, ¿no? No podemos hacer esta consulta, me dice, no podemos seleccionar todas las columnas de la tabla clientes porque no existe la tabla, no hemos creado la tabla, ¿ok? ¿Ya? Entonces, esto es lo que yo les decía, con drop table tenemos drop table clientes, acostúmbrese siempre al final poner punto y coma, drop table clientes, me muestra todo lo que hemos hecho, la primera consulta, los cuatro que hemos creado, la segunda consulta menos el que hemos eliminado, la tercera consulta el que hemos actualizado en lugar de Ramiro Roberto, y luego me dice que no puede hacer la última consulta, ¿por qué? Porque no existe la tabla, no hay la tabla clientes, esa es la idea, aquí está. ¿Por qué? Porque no hay la tabla clientes, porque la hemos eliminado. ¿Está bien? Consultas, consultas, inquietudes. ¿Está todo claro?
Muy bien, entonces si no hay más preguntas, no hay más inquietudes, eso sería todo por el día de hoy. Ya la siguiente clase ya vamos a empezar a aplicar. Hoy hemos aprendido además un poquito del lenguaje de manipulación de datos, el DML, que nos va a permitir manipular los datos en las bases de datos relacionales, recuperando, insertando, eliminando, actualizando. Comentarios, aquí hemos visto que podemos hacer comentarios en una línea, comentarios en varias líneas, podemos utilizar eso. Podemos probar si funciona. Por ejemplo, aquí tenemos dos líneas, entonces puedo yo quitar esto, entonces poner hasta aquí, y como ustedes ven, está funcionando perfectamente, ¿no? Comentarios en varias líneas, que funciona, ¿ok? Podemos venir aquí, ahí está. Esas son las dos formas de poner comentarios, vean. Aquí tengo comentario en una línea, si quieren, todo se pone comentario, pongo aquí, comentario en varias líneas. Este es un comentario en una línea, con dos guiones o dos símbolos menos. El comentario en varias líneas es el slash, el asterisco slash. Esto es un comentario de varias líneas, ¿no? ¿Ven? Va a comentar hasta que se cierre. Ok, esos comentarios. En MySQL pueden usar numeral para comentario de una línea. Con select, ¿qué hemos dicho que hace select? Selecciona columnas de una determinada tabla. ¿Qué hemos visto hoy? Selecciona asterisco de tabla, donde asterisco significa todas las columnas de la tabla. Esto es para mí muy importante. Este es el orden que se tiene que utilizar en una consulta completa. Todo esto vamos a aprender. Seleccionar, from, where, podemos agrupar, podemos tener having, podemos tener order by. Vamos a aprender a usar todo esto, pero esto se utiliza en ese orden. Select from where, que es lo más que hemos visto. Group by, having, order by. Aquí está lo que decíamos en MySQL y Oracle, en este caso también en SQLite, debido a lo que estamos usando mycompiler.io, se usa punto y coma al final de cualquier cláusula. ¿Ya? Entonces, esta es la cláusula. Esto es lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. Podemos seleccionar columnas, esto más podemos ver antes de terminar la sesión del día de hoy. Vamos a comentar esto. Vamos a dejar esto, por ejemplo, como un comentario sencillo de una línea. Y vamos a comentar este de varias líneas, ¿no? Hasta aquí. Ok. Queremos seleccionar alguna columna en particular. Tenemos tres columnas. Tenemos la columna de ID, primer cliente, primer nombre, apellido paterno. Solo queremos que muestre primer nombre. Entonces nosotros tendríamos que utilizar select, la columna, ya no asterisco, sino la columna en particular, primer nombre, ahí está. Aquí ya nos da la ayuda, primer nombre. Siempre de algún lugar, from, la tabla clientes y al final el punto y coma. Entonces,
nos va a mostrar esto. Y al final de estas tres consultas nos va a mostrar solamente la columna del primer nombre. Samuel, Roberto, Sara. Probemos. Control Enter. Ahí está. Sara, Roberto. Podemos mostrar dos columnas. Primer nombre, coma, apellido, paterno. Control Enter. Sara Dávila, Robert Sirpa, Samuel Martín. Así funciona la cláusula select. Selecciona columnas. Cuando yo utilizo asterisco, se refiere a todas las columnas. Sugiero que no se utilice asterisco. Si se quiere mostrar todas las columnas, que se liste solamente para hacer la prueba, para casos excepcionales, utilizar asterisco. Después nos vamos a acostumbrar siempre a tratar de usar los nombres de las columnas. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener ID, cliente, coma, primer nombre. Esto es equivalente a usar el asterisco. ¿Ven? Yo voy a control enter. Ahí está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con asterisco nos olvidamos de las columnas que tenemos y eso no debería ser así. En cambio, cuando utilizamos todas las columnas, siempre tenemos el control de todas las columnas que queremos mostrar. Preguntas, consultas, inquietudes de lo que hemos visto el día de hoy. Preguntas, consultas, inquietudes de lo que hemos visto el día de hoy. Ok, entonces, si no hay preguntas, no hay inquietudes, eso sería todo por el día de hoy. Voy a parar la grabación.